Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el último capítulo del libro de Jueces, Jueces capítulo 21, pero no sin antes recordarles que en el día de hoy estaremos realizando el en vivo del que hemos estado hablando durante todos estos días y que les hemos estado anunciando. Así que hoy no se lo pueden perder, 7:30 de la noche, hora Colombia. Entonces, los amigos de México, de Estados Unidos y de otros países, no se les olvide realizar la conversión horaria para saber en sus países en qué momento entonces estaremos en vivo. Recuerden que estaremos con el pastor Jonathan Márquez resolviendo inquietudes sobre la lección de escuela sabática o inquietudes sobre el programa de Reavivados por su palabra. Así que allí los esperamos, allí nos vemos, no se lo pierdan. Para iniciar con nuestro estudio hoy del capítulo 21, pues vamos a terminar nuestro libro de Jueces orando. Apreciado Dios, al cerrar el capítulo hoy del libro de Jueces, ayúdanos a encontrar lecciones que nos ayuden a nosotros a crecer espiritualmente. En nombre de Jesús, amén. En Jueces capítulo 21 se nos narra o termina el libro de Jueces narrando la historia de las personas de Benjamín, ¿no? O qué pasó con Benjamín. En el capítulo anterior vimos que en esa búsqueda de justicia que Dios establece o trata de establecer en el capítulo 20, pues claro, toda la tribu de Benjamín se extermina porque los varones de la tribu estaban luchando y pues ellos mueren en la guerra contra los ejércitos de Israel. Entonces, en el capítulo 21, además, como castigo adicional a lo que había ocurrido respecto a la mujer del levita, que había sido violada y que había sido descuartizada y demás, en el capítulo 21 se nos dice que los israelitas habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita, ¿no? Entonces, ya desde aquí se empezaban a ampliar los castigos contra los de la tribu de Benjamín. Dice que el pueblo fue a Betel. Allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargamente en presencia de Dios. «Oh Señor Dios de Israel», clamaban, «¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus», ¿no? Entonces, claro, las tribus estaban clamando debido a que a las acciones del pueblo de Israel, al aplicar la justicia divina, pues la tribu de Benjamín había desaparecido. Dice el texto que al día siguiente, el pueblo se levantó de madrugada, construyó un altar y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego preguntaron los israelitas: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor? Porque habían pronunciado un juramento de que el que no llegase, pues tenía que morir. Ellos descubrieron que la tribu, o bueno, el clan más bien de Jabes de Galaad no había llegado al campamento para la asamblea. Entonces, los de la asamblea envían, dice el texto, a 12,000 guerreros para que fueran y mataran a los habitantes de Jabes de Galaad. También a las mujeres y a los niños, y entonces, dice el texto, esto lo que van a hacer: exterminarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes, ¿no? Es decir, iban a matar a los hombres con las esposas y los niños. Entre los habitantes de Jabes de Galaad dice que habían 400 mujeres que no tenían esposo y por lo tanto eran vírgenes, y se las trajeron al campamento de Silo. Los de la comunidad, ustedes recordarán que el final del capítulo 20 se nos dice que unos cuantos hombres de Benjamín se habían ido a la peña de Rimón. Entonces, la gran mayoría de la tribu de Benjamín se había desaparecido, ¿okay? Y ahora los de Benjamín, ¿no? Ese grupito que había quedado estaba en la peña de Rimón. Y le dice el texto que las mujeres, ¿no? El texto nos dice que más o menos 600 hombres de Benjamín estaban en la peña de Rimón y solo 400 mujeres de Jabes Galaad se habían quedado. Entonces habían 200 hombres que no tenían mujeres. Entonces esto dice el texto al final que porque estaban preocupados por las esposas de los hijos de Benjamín, y ya les voy a explicar por qué. El punto es que el capítulo nos dice que al final hicieron una congregación, una fiesta, dice el versículo 19. Entonces todo el mundo debía venir a la fiesta y los de Benjamín debían esconderse, y entonces dice el texto que cuando las muchachas salgan a bailar, ellos iban a llegar y se iban a robar a las muchachas para poderse casar con ellas y de esta forma entonces proseguir la línea de Benjamín. ¿Por qué hay una preocupación respecto a la tribu de Benjamín? Resulta y pasa que al desaparecer una tribu de Israel, que en este caso era lo que estaba ocurriendo, pues
claro, iba a haber una preocupación grande porque al fin y al cabo Benjamín era un hijo de Jacob, como hijo de Jacob pues tenía que estar representado en las tierras y la ausencia de Benjamín entonces generaría unos problemas en la forma en que Dios iba a cumplir su propósito en el futuro. Entonces aquí es clave y es fundamental que la tribu de Benjamín no desaparezca. Entonces el texto nos está diciendo cómo es que si castigaron a la tribu de Benjamín, al mismo tiempo la tribu de Benjamín continuó en la historia, ¿no? Entonces el texto nos trata de explicar, nos trata de llenar un vacío de orden histórico que las personas en este momento pudiesen llegar a tener, ¿sí? ¿Cómo fue que Benjamín siguió existiendo si se supone fue destruida en la batalla por el castigo de lo que ocurrió en Gibeá? Entonces el texto nos responde, había un grupo pequeño, se le consiguió a este grupo esposas y luego entonces ellos siguieron la línea de Benjamín. Ahora, nosotros podemos decir, ¿por qué Israel les consigue esposas? Porque como decíamos, al quedar solo 600 hombres necesitaban de esposas para luego tener hijos y de esa forma la tierra, que era de los de Benjamín, pudiese seguir transmitiéndose, ¿no?, de generación en generación como Dios lo había diseñado. Por eso el versículo 23 dice que regresaron a sus tierras, reconstruyeron sus ciudades y se establecieron en ellas. ¿Por qué nos está dando esta pieza de información el texto? Porque nos está diciendo que la tierra de Benjamín no pasó ahora a manos de alguien desconocido o alguien que no era del pueblo de Israel, sino que ante el momento aparente donde se iban a perder las tierras de Benjamín, el mismo pueblo diseñó una estrategia para que no desapareciera la descendencia, sino que se prosiguiera la línea de descendencia de Benjamín y de esta forma la tierra quedara siempre segura y siempre dentro del pueblo de Israel, porque la tierra era la herencia que Dios le había dado al pueblo de Israel. Ahora alguien estará diciendo, ¿y eso a mí para qué me sirve, no? O sea, hoy en día, pues muy chévere, tribu de Benjamín, pero hoy en día no hay tribus y demás. Yo pienso que el texto nos revela una verdad muy interesante, nos revela un mensaje muy, muy profundo. Y tiene que ver con, a pesar de los errores que había cometido la tribu de Benjamín, a pesar de que el pueblo de Israel casi extermina a la tribu de Benjamín, solo dejando 600 hombres de casi 26,000 más o menos que tenían. Entonces, de 26,000 a 600, con graves pecados sobre sus hombros, con los planes que le salieron como no eran, exiliados, o sea, todo estaba mal. Y en medio de esa situación donde todo estaba mal, Dios no se olvidó de la tribu de Benjamín y aún así decide tomarla, limpiarla, restaurarla y les permite entonces continuar con la herencia que Él les había dado originalmente. Y entonces aquí es donde yo considero está la lección poderosa para nuestras vidas. Yo pienso que los 600 hombres que estaban en la peña de Rimón probablemente estaban pensando, bueno, hasta aquí fue, este es el fin de nuestra historia. Aquí se cierra nuestro libro, esta es la última página que vamos a escribir. Aquí terminó la descendencia del pueblo de Benjamín. Y es justo en ese momento, cuando aparentemente no hay más opciones, cuando crees que llegó el punto final de tu vida, cuando llegó el punto final de tu plan, es allí donde Dios se deleita entonces en mostrarte que no todo ha acabado, que todavía hay una salida, que todavía hay una posibilidad para que tú mires hacia adelante y digas, el Señor me ha rescatado de mi propia situación, de mis propias decisiones, de mis propias consecuencias. Entonces, Dios es un Dios que se deleita en alargar la línea de los puntos finales que nosotros le ponemos a nuestra vida. Cuando nosotros decimos, ya está, todo esto se ha arruinado y todo esto se acabó, es allí cuando Dios entonces, precisamente de ese punto final, es cuando Él empieza a crear y te dice, tranquilo, que esto es solo el volumen 1, ahora falta el volumen 2. Cuando Benjamín dijo, todo esto se acabó, el Señor llega y les dice, hay perdón para ti, hay restauración para ti y por lo tanto tu historia se seguirá escribiendo. No llegues al final de la historia antes de que yo te diga que es el final de tu historia. Así que el texto de Jueces yo creo que se despide con una lección muy importante. No importa en qué punto de tu vida creas que has fracasado y que ya no puedes más y que sencillamente ya no hay más futuro, Dios te dice hoy que sí hay futuro. Si había futuro para 600 hombres de la tribu de Benjamín para reconstruir toda una tribu en su totalidad, ¿cómo no va a haber esperanza para ti? Para que puedas seguir escribiendo esa historia en tu universidad, en tu trabajo, en tu vida, en tu familia o para ti propiamente. Cuando sientes que colapsas, cuando sientes que nada está bien y que sencillamente todo se encuentra contra una pared, Dios te sigue diciendo, tranquila, para ti todavía hay esperanza.
que el mensaje de Jueces pueda llegar hoy a nuestros corazones y se pueda convertir en un motor, en una motivación para nuestras vidas, para seguir adelante y para no creer que el final ha llegado. No te pierdas el final de tu historia, porque tu historia no termina aquí.